Albaterra, la Antártica profunda. ¿Qué tal amigos y amigas de Albaterra, la Antártica profunda? Estamos en un nuevo capítulo, iniciando, pero antes de eso voy a demostrarles acá, estoy en lo que siempre se ha denominado la Plaza de las Focas. Pero la verdad es que les tengo una noticia, es que estas nunca han sido focas. Ya, si se pueden apreciar, la posición que tienen estos animalitos pertenecen a lo que son los lobos finos antárticos. ¿Ya? Ahí lo podemos apreciar. Por mucho tiempo, bueno, toda la gente, si uno dice dónde está la Plaza de la Foca, identificado acá en esta zona urbana de nuestra ciudad de Punta Arenas, pero no lo es. Son lobos finos antárticos. Eso es, y vamos a mostrar algunas imágenes también para que quede claro qué es lo que es un lobo fino y qué es lo que es una foca. Y seguimos entonces prontamente con este nuevo capítulo que va a versar sobre temas relacionados con el Instituto Antártico Chileno, algunos personajes importantes del desarrollo de este conocimiento antártico para nuestro país y para nuestra región de Magallanes y Antártica chilena. Los invito entonces en este tercer capítulo de Albaterra, la Antártica profunda. Con el fragor de los tambores nos encontramos en el casco central de la ciudad de Punta Arenas y a mis espaldas se encuentra el edificio emblemático que representa al Instituto Antártico Chileno, más conocido como INACH. Hace muy poco tiempo ha sido seleccionado el nuevo director del Instituto Antártico Chileno, el cual no olvido sus palabras en el momento de su asunción, en el cual dice que para llegar a estas instancias no es nada más que un producto de cobijarse y afirmarse en hombros de gigantes. Estos gigantes son aquellos personajes que a través de la historia han impulsado a un Chile antártico y posicionar a nuestro país en un concierto mundial en que abordan los intereses propios de la investigación y del estudio del gran continente antártico. Me refiero al embajador Óscar Pinochet de la Barra. Y para ello vamos a recurrir nuevamente al historiador de la Armada de Chile, Francisco Sánchez, quien nos contará algunos pormenores de cómo esta persona se empapa de los temas antárticos fundamentales para poder posicionar a nuestro país en este concierto mundial antártico. Bien, Francisco, estamos acá en una vitrina que nos transporta en el tiempo también. Vemos algunos esquís de madera, un piolet, raquetas, que fueron utilizados en una época crucial para el significado que tiene la Antártica para nuestro país, Chile. Un Chile antártico, obviamente, una región de Magallanes y Antártica chilena. Y acá podemos conversar un poco de estos inicios. A veces nos confundimos un poco con los personajes, quién fue primero, quién tuvo la idea. Tenemos en memoria la presencia por primera vez en la Antártica de un presidente chileno, Gabriel González Videla, y
y la verdad que para conectarnos en el tiempo, obviamente con esta presencia del presidente inaugurando las bases más importantes que tenemos en la Antártica, sobre todo en las islas Shetland del Sur, y en el territorio mismo antártico chileno, en la península antártica, como es el caso de la base O'Higgins. Me gustaría que nos plantearas acá un ordenamiento, ¿ya? La idea de dónde nace para poder asistir a esta gran fiesta, por decirlo así, de presencia de una gran delegación chilena en la Antártica. Bueno, es una tremenda pregunta, así que ya me puse un poquito nervioso, pero es un momento clave en nuestra historia. Yo creo que todos hemos visto parte de esas imágenes grabadas por medio, o difundidas por medios ingleses, de Gabriel González Videla llegando a la radioestación telegráfica y meteorológica Soberanía, que en ese viaje cambia a la base naval antártica Arturo Prat, acompañado de los cadetes de la Escuela Naval, posteriormente la inauguración de base O'Higgins, y hay un personaje que siempre está al lado del presidente, y él es el general Ramón Cañas Montalva. Hasta ese momento, investigador teórico de la Antártica, pero sin lugar a dudas, de mi punto de vista, sin quitarle el mérito a otros, de grandes geógrafos y grandes analistas del derecho internacional, Ramón Cañas Montalva es el hombre que da una visión global, geopolítica, estratégica y de las razones por las cuales Chile tiene que estar en la Antártica. Y Ramón Cañas Montalva vivió aquí en Magallanes por muchas décadas. Su vida como oficial de ejército la forjó acá, teniendo la oportunidad incluso de ir a estudiar a la Academia de Guerra del Ejército de Santiago. Prefiere quedarse en Magallanes, lo cual en su época debe haber sido realmente una ofensa a la institución, y termina castigado, entre comillas, en esta región que él comprendió de una manera absolutamente trascendente, y fruto de su estudio hoy en día podemos comprender Magallanes de una forma absolutamente distinta a lo que se pensaba antes que él. Claro. Para mí Ramón Cañas Montalva es un intelectual tremendamente influyente, un difusor de ideas, un estadista claramente influyente en la toma de decisiones, y también con esta providencia, esta fortuna que de una u otra forma lleva a que una persona, entre comillas, apartada del quehacer nacional, recordemos que Santiago no es Chile y en esa época claro, el centralismo era mucho más fuerte, lo llevan a tener la libertad, la oportunidad de influir en los grandes presidentes del tema antártico que de una u otra forma fueron marcando nuestra senda. Ramón Cañas Montalva tiene su primera destinación como subteniente acá en Punta Arenas. En ese entonces no existía el regimiento Boedo, se llama Batallón Magallanes, y una de sus primeras labores, o una de las labores que más lo marcan en esta época, fue nada más y nada menos que colaborar en los preparativos del rescate de Piloto Pardo a la expedición Imperial Transantártica. Ah, ya estamos hablando de esa época. Bueno, entonces como joven subteniente, en 1916, tiene que ser partícipe de los preparativos de una gran expedición, que es la expedición de Piloto Pardo en la Yelcho, para ir a rescatar a ya estamos hablando en esa época. Sí, estamos hablando de un muy joven Ramón Cañas Montalva que siempre lamentó el no haber tenido espacio en esta expedición. De hecho, él lo escribió muchas veces, en donde él entendió, aunque tenía la pequeña esperanza de subirse, de que ahí tenían que ir los más experimentados y los mejores para un rescate. Por lo tanto, ya estamos hablando que en 1916 Ramón Cañas Montalva ya tiene algo que le llama la atención de esta tierra incógnita australis, claro, del continente antártico, en una ciudad donde ya se vivía en la Antártica. Y quizás por eso, años más tarde, él acuña este concepto muy acertado, y que muchos se lo atribuyen, que es Punta Arenas, ciudad antártica. Desde ahí. Entonces, Ramón Cañas Montalva incluso señala en algunos escritos que esta frustración que tuvo en 1916, posteriormente él la suple en parte, ya estando en Inglaterra, conociendo a Ernest Shackleton y escuchando cómo él agradecía a un pequeño país que estaba en la zona austral
que era Chile, y de Piloto Pardo. Por lo cual, Ramón Cañas Montalva tuvo un roce muy importante en la época. Posteriormente, a 1916, es destinado a Suecia, donde estudia con los grandes geopolíticos del momento, pero no en una relación de alumno-profesor, sino una relación de amistad y de intercambio de ideas bastante fuerte. Estamos hablando de un tema académico bastante profundo de Ramón Cañas Montalva, y en donde también le tocó ser partícipe de algunos momentos clave en la historia del mundo, como es la organización de la Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, y tener una concepción que quizá ese joven teniente empieza a olfatear de que el mundo va a cambiar. Y él habla en sus escritos, ya a mediados de la década del 20 y principios del 30, de que viene un nuevo ciclo en la humanidad, que es mirando el Asia-Pacífico y los mares, el mar austral, que es lo que hoy día conocemos como el océano. El océano austral. Entonces, Ramón Cañas Montalva se adelanta a estos principios geopolíticos por lo menos 40 años a Henry Kissinger, que hace esta gran reflexión en los años 70 de que el mundo gira hacia el Asia-Pacífico. Ramón Cañas Montalva lo había fundamentado por lo menos 40 años antes. Entonces estamos hablando un de adelantado. Un adelantado en todas las facetas que uno se pueda imaginar. Ahora, Francisco, me da la impresión que estamos en deuda con este personaje, como magallánicos. Magallanes, Chile, la comunidad antártica le debe mucho a Ramón Cañas Montalva. Ramón Cañas Montalva no tan solo era una persona, de partida era un militar, ¿ya?, que tiene una concepción terrestre muy importante, y desde el punto de vista de Magallanes, él entiende lo que es esta macrozona austral, que es una concepción que no existía explícitamente en la década del 30. Y él desarrolla esta idea de esta macrozona austral. Es una macrozona austral que comprende la Patagonia, pero también 3 pasos marítimos claves: el Estrecho de Magallanes, Canal Beagle y el Mar de Drake, como puntos de conexión y proyección de Chile. Sumado a eso, a la proyección chilena a la Antártica, que él sostiene de que tiene que hacerse en forma efectiva. Por eso es un investigador teórico hasta 1948, que es cuando él coloca sus pies en lo que es el territorio antártico. Y él idea o empieza a fomentar estas inquietudes que, entre otras personas, toma Óscar Pinochet Labarra. Otro personaje que ahí, otro titán, otro gigante, como dice Gino Casasa, y que toma de algunos postulados de Ramón Cañas Montalva importantes elementos que él establece en su libro Antártica Chilena, y que son su tesis de pregrado de abogado, y que él empieza a desarrollar. Por eso Óscar Pinochet Labarra, bastante décadas después, dice que Ramón Cañas Montalva era un hombre adelantado a su época. Claro. Y lo dice un gigante sobre otro gigante. Se reconocen. Ramón Cañas Montalva era un militar, era un extraordinario deportista, pero no un deportista de ir a los Juegos Olímpicos, participar en Juegos Panamericanos, no, él era del quehacer deportivo. Por lo tanto, de él nacen muchos clubes deportivos aquí en Magallanes y se crea la Confederación Deportiva. Por eso el estadio de la Confederación Deportiva se llama Ramón Cañas Montalva. Además de eso, él se preocupaba mucho de la difusión de la cultura. Por lo tanto, él ve en los medios de comunicación una forma de establecer contacto con la ciudadanía y con la chilenidad. Y él ve en un adelanto de la época, que era la radio, una forma de conectar a los chilenos. No tan solo los que están en este lado de la Patagonia, sino también en el otro lado de la Patagonia, en esta geografía chileno-argentina donde no hay límites, que es tan permeable. Él ve a través de las ondas de radio una forma de llegar a esos chilenos que transitan de un lugar a otro. Por lo tanto, Ramón Cañas Montalva es un difusor de ideas, y de ideas de adelantada, o sea, es un pensador realmente complejo para la época, un pensador que establece, por ejemplo, que hay que estar presente con un concepto que es raro en la época, pero que hoy día es muy común, que es la soberanía efectiva en última esperanza. Y por eso hay un destacamento de ejército en última esperanza. Establece la necesidad de que Chile
tiene que hacer una expedición antártica, que tiene que llegar a la Antártica. Pero ¿cuál es su referente? Su referente es nada más y nada menos que el almirante Byrd, que es uno de los más grandes expedicionarios antárticos del siglo XX. Para los que no saben, el almirante Byrd pasó un par de veces aquí por Punta Arenas con expediciones que la más grande, que era High Jump, que era aproximadamente 4.000 hombres, o sea, estamos hablando de una expedición gigante, con fragatas, portaaviones, incluso con submarinos, y que Ramón Cañas Montalva los vio pasar y también pudo intercambiar ideas con un hombre de adelantada en la época, como era el almirante Byrd. Es de esta manera que Ramón Cañas Montalva, siendo militar, no habla de rutas marítimas, no siendo marino, no habla de rutas aéreas, no siendo aviador, no habla de concepciones antárticas sin haber estado en la Antártica, no habla de la comprensión del territorio conociendo el territorio patagónico. Eso es muy interesante en Ramón Cañas Montalva. Él vivía el territorio más allá del mapa. Entonces, el tema antártico para él era un tema de proyección. Sumado a eso, él decía de que Chile tenía una vocación y una posibilidad de crecimiento y desarrollo importantísimo a través del Océano Pacífico. ¿Mirando a quién? Al Asia-Pacífico. En momentos en que todos miraban a Europa. Exacto. Por lo tanto, lo que hoy nos puede parecer tan común, de una u otra forma nos lleva desde el punto de vista geopolítico y estratégico a Ramón Cañas Montalva. Ahora, ¿cómo Ramón Cañas Montalva llega a ser parte de esta comunidad antártica, la toma de decisiones en los años 30? Es súper interesante. Ajá. Bueno, ese es un tema y tareas que obviamente dentro del ámbito de lo que es la educación, la cultura, el rescate patrimonial de todos estos personajes que circularon acá en nuestra región de Magallanes y Antártica chilena, obviamente teniendo esta presencia nos puede llevar a tener una intención de poder sobresaltar ¿ya? A estos personajes, cubriendo en cierta medida la falta de tino que hemos tenido a través del tiempo de no haber destacado a estos personajes. Yo creo que hoy día aún más necesitamos la literatura, necesitamos saber más de la vida y creo que esto lo estamos haciendo acá con Alba Terra y agradecido también de Francisco que nos pueda ilustrar mucho con respecto a estos hechos históricos. Ahora, Óscar Pinochet de la Barra, podemos decir que también está vinculado con esta proyección hacia la Antártica, con todo lo que se pudo saber a través de estas ideas, estas proyecciones que tenía Ramón Cañas Montalva. De hecho, Óscar Pinochet de la Barra reconoce en Ramón Cañas Montalva en un pequeño artículo muy importante que realmente uno lo lee y da como un pequeño escalofrío, que es Nuestra soberanía sobre lo antártico, escrito así, y rutas marítimas. Él escribe varios postulados en una columna de opinión, que es muy interesante cómo él difundía su idea, en donde él señala de que Chile tiene un momento de encrucijada. ¿Por qué? Porque viendo la expedición del almirante Byrd, con su buque insignia acá en Punta Arenas, él tiene una conversación con Byrd, él señala que tuvo esa conversación con Byrd y es momento de tomar acción, ¿ya? Ese documento que cita Óscar Pinochet de la Barra señala que Chile tiene una situación privilegiada, que es lo mismo que estamos escuchando hoy en día. Claro. ¿Ya? Una situación privilegiada, pero que esto lo lleva a una gran oportunidad y una acción que tiene que tomar ya. Esto fue escrito en abril de 1940, ¿ya? O sea, todavía no existe el decreto de Pedro Aguirre Cerda hablando del territorio chileno antártico, estableciendo los límites. Entonces, él dice que hay que establecer los límites, porque hay aspiraciones contrapuestas de otros estados. Exacto. Él habla específicamente de Inglaterra, Argentina y Noruega y Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos tuvo una aspiración territorial bastante importante y por eso también la expedición de Byrd en más de una ocasión hacia el continente antártico. Este postulado, que es tan importante, es Óscar Pinochet de la Barra lo reconoce como su inspirador para empezar a desarrollar su tesis. Y uno de los profesores que fue clave en esto fue Eugenio Vicuña Orrego, que era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde estudiaba Óscar Pinochet de la Barra, y le dijo, ojo con este pequeño artículo.
Y ese artículo va generando, sin lugar a dudas, que dos personajes que se conocerían bastantes años después lograsen tener una simbiosis, empezaran a calzar. Un engranaje de estos que tan solo mentes brillantes pueden tener. Claro. Y es curioso porque cuando el general Ramón Cañas Montalva, en el grado de coronel, en esa época acá en Punta Arenas, conoce a Pedro Aguirre Cerda, no es una relación de amistad inmediata. Aquí juega un rol clave la esposa de Ramón Cañas Montalva. Ajá. Y la señora del presidente Pedro Aguirre Cerda, que ellas tuvieron muy buenas amigas y le termina conversando de que su esposo escribe estas cosas medias locas de la Antártica, y termina teniendo una muy buena relación con estos temas con Pedro Aguirre Cerda. Por lo tanto, Ramón Cañas Montalva termina siendo asesor indirecto, yo diría que más directo que indirecto, sobre estos temas con el presidente Pedro Aguirre Cerda. Posteriormente con el presidente Juan Antonio Ríos, a quien conoció personalmente cuando vino a inaugurar la reconstrucción de Fuerte Bulnes, que es una idea de Ramón Cañas Montalva, y posteriormente a don Gabriel González Videla, que fue a quien acompañó en este viaje. Ahora, ¿de qué manera se unen estos personajes? El joven Óscar Pinochet de la Barra, que ingresa en todo este sistema, esta primera expedición que al principio fue como media secreta, fue media acelerada, toma un rol audiovisual bastante importante. Y él es quien nos lega, gracias a su trabajo, a su visión, a su ojo, a este sentir que transmite a través de la cámara, esta primera expedición antártica, que está a color. Paralelamente se está realizando la operación High Jump, que es este gran despliegue norteamericano. Por lo tanto, hay mucho registro filmográfico de esa época. Pero la cámara de Óscar Pinochet de la Barra es lo que nos permite por primera vez sentir y ver la Antártica a color. Ajá. Otros personajes dicen que eso fue después, pero la evidencia es clara. Claro. Y que no es menor. No es menor. Ese material con esa configuración. Y que nos dan cuenta de lo que fue este viaje, esta verdadera aventura, y que a pesar de no tener sonido, el libro de viaje de Eugenio Vicuña Orrego, que se llama Tierra Australis, nos da a entender las discusiones que se van dando y que uno se puede imaginar los personajes y verlos en esta película. ¿Ya? Por lo tanto, en esta primera expedición antártica tiene un gran ausente de mi punto de vista, que es el general Ramón Cañas Montalva, que en esa época él ya estaba cumpliendo responsabilidad como comandante jefe del ejército en calidad subrogante, finalmente es titular. ¿Estamos hablando de qué año? 1947. 1947. Y va en esa primera expedición un contingente muy reducido del ejército, al mando del capitán Hill, del Instituto Geográfico Militar, oficiales argentinos, cuerpo diplomático, que ahí está Óscar Pinochet de la Barra, y un grupo de intelectuales de primer orden, entre ellos Francisco Golianes. Entonces, estamos hablando de que esta primera expedición antártica fue muy pensada, pero también con una perspectiva de que eventualmente podría fracasar. Sin embargo, ampliamente difundida. Y el liderazgo y el éxito de esta primera expedición, yo creo que está personificada en el en el capitán de navío Comodoro Federico Hueselaga Toro, quien hace posible estas coordinaciones para que se construya la primera base chilena en el territorio, en las Chaldas del Sur, todavía no en la península propiamente tal, que es la radioestación telegráfica y meteorológica Soberanía, al mando del teniente primero Boris Kopaitek-O'Neill. Es de esta manera que se cumple este primer hito. Es posible construir una base en la Antártica. Chile tiene las capacidades, por lo tanto viene el segundo paso. Y este segundo paso sería en 1948, en donde Ramón Cañas Montalva no iba a estar ausente, y es donde se embarca en forma secreta. Esta era una forma secreta entre comillas, o sea, era una forma secreta como que todos sabían de que iba el presidente de la República a la Antártica. Y se hacen un par de ceremonias acá, entre la más importante es a los pies del monumento al general Manuel Bulnes, donde el general Ramón Cañas Montalva hace un discurso bastante fuerte, en donde dice que Chile tiene que dar un paso fundamental, que es un paso que va a dar en los próximos días, que es la fundación de Base O'Higgins, y que en la continuidad de O'Higgins, el pensamiento de O'Higgins
Manuel Bulnes, que toma posesión del Estrecho de Magallanes, y la actual misión, que él no dice explícitamente cuál es, se va a llevar a cabo un acto trascendental para Chile y para el futuro de nuestros intereses. Eso es en 1948. 48. Ya. Es de esta manera que Ramón Cañas Montalva viaja en esta comisión, una comisión evidentemente liderada por el presidente de la República, don Gabriel González Videla. A muchos les puede llamar la atención de qué manera cuidaron al presidente, ¿ya? Con un traje blanco bastante grueso, y al lado se ven los marinos, los militares, incluso el cuerpo diplomático con saco casi de ciudad. Claro. Se hace el primer desfile en el territorio chileno antártico y se condecora al primer oficial de la Armada del territorio chileno antártico, que es al teniente primero Boris Copayticonil, que fue después de su primer aislamiento, se le otorga la medalla al valor. Ajá. Todavía no existe la piocha antártica que lucen nuestros miembros de la Fuerza Armada, y Gabriel González Videla inaugura lo que actualmente conocemos como Base O'Higgins en la península antártica. Ajá. Y la persona que realiza la ceremonia militar es el general Ramón Cañas Montalva. Y hay una imagen muy decidora de él, de mi punto de vista, que es cuando él descubre el busto del general O'Higgins a los pies de la base, que él lo hace con una solemnidad muy significativa. El busto O'Higgins está tapado con una bandera, él lo descubre, entrega la bandera a un costado y se cuadra. Y yo creo que ese momento es el que marca el Ramón Cañas Montalva investigador teórico, o el difusor teórico de la Antártica, con el hacedor concreto, a pesar de que él había estado vinculado a todos estos hitos, pero ese es el momento de Ramón Cañas Montalva en la Antártica, en donde él descubre el busto de O'Higgins y finalmente su obra se ve reflejada en su pensamiento, que él siempre habló de la visión de O'Higgins y Manuel Bulnes. Él nunca se colocó a la altura de ellos. Yo creo que él estaba muy a la altura de ellos, pero siempre con una humildad y silencio en ese momento que nos llama mucho la atención. Lo interesante es que todas estas imágenes no fueron necesariamente difundidas por Chile. Estas imágenes fueron difundidas en gran parte por Inglaterra, pero no lo hicieron de buena manera, lo hacían como crítica. ¿Crítica a qué? Al expansionismo chileno en el territorio que ellos piensan o pensaban que era suyo, de ellos. Por lo tanto, cuando uno ve el noticiario inglés de la época, generalmente dice expansión chilena, pero en realidad eran las imágenes, muchas de ellas incluso que grabó Óscar Pinochet Labarra en el segundo viaje, en donde ya la presencia chilena se consolida. Ramón Cañas Montalva empieza a hablar de la soberanía efectiva en la Antártica, son palabras fuertes, antes del Tratado Antártico. Y finalmente, yo creo que en ese viaje, él consolida un pensamiento, un hacer las cosas que muy pocos lo pudieron haber visualizado. Una cosa es el Ramón Cañas Montalva que empieza a forjar este pensamiento, que influye, que genera políticas públicas, que toma decisiones en el mando político, que finalmente él no coloca la firma, pero lo influye claramente. Y otra es poder descubrir la obra frente a quien él dice ser el referente, que es Bernardo O'Higgins. Bueno, Ramón Cañas Montalva posteriormente se retiraría del ejército por cosas naturales, no puede estar toda la vida en el ejército, pero él sigue vinculado al tema antártico. Él fomenta el estudio de la geografía, él funda la revista geográfica militar de Chile, que es un referente en la época. Él empieza a tirar los primeros lineamientos de lo que va a ser posteriormente el Instituto Antártica Chileno. Él es el representante de Chile, o está siempre en las comisiones de Chile por el tema antártico en Estados Unidos o con otras potencias, y es finalmente uno de los actores clave, junto a Óscar Pinochet Labarra, que ya lo encontramos ya más empoderado, más maduro, en 1959, que son los que negocian la importancia del Tratado Antártico. Estos son hombres que vivieron una época tremendamente compleja. Recordemos... A nivel mundial. A nivel mundial. Sí, claro. Recordemos lo que fue el trauma de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de grandes potencias con grandes aspiraciones, como fue la Unión Soviética y Estados Unidos con el tema antártico, y ellos tuvieron la valentía de defender los intereses nacionales, al igual que Gabriel González Videla, de decir, acá hay un país que se llama Chile y nosotros también tenemos mucho que decir. Y eso, al tener mucho que decir, lo tradujeron en hechos. Y yo creo que
si ese grupo de personas, no tan solo hablando de Ramón Caño Montalva, Óscar Pinochet Lavarra, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, el mismo Gabriel González Videla, el Capitán Hill, Federico Hueselaga y tantos otros, no hubiesen puesto su pie en forma permanente en la Antártica, la historia de nuestro país se hubiese quedado en un simple discurso. Claro. Y si hoy día estamos hablando del territorio chileno antártico, de bases chilenas en la Antártica, de Ciudad una data, antártica. de una ciudad antártica, de una data científica en la Antártica, es porque hubo personas que lo reflexionaron e hicieron posible que esto sucediese. Y como dicen los jóvenes, se la jugaron. Ajá. Porque si uno ve, uno se jubila. ¿Qué voy a andar metiendo en temas que yo ya escribí o Claro. que yo ya hice? No, estas personas hasta el último día de su vida, Óscar Pinochet de Lavarra hasta el último día de su vida, difundían la Antártica, Claro. difundían lo que nosotros hemos conversado en otras ocasiones, que es esta emoción antártica, Exacto. de este país de las luces, Ajá. de este lugar inhóspito pero maravilloso, y que de una u otra forma, si no hubiese sido por esos hombres claves, por esos pensamientos que se llevaron en obras concretas, hoy en día estaríamos mirando quizás a la distancia una maravilla que tenemos en nuestras puertas. Bueno, Francisco, hemos hecho un recorrido bastante interesante a través de la historia de lo que significa el concepto antártico chileno. Desde el Cerro de la Cruz de la ciudad de Punta Arenas podemos apreciar justamente la ciudad desde las alturas, en donde se magnifican el colorido especial de sus casas, habitaciones, edificios públicos, y también podemos apreciar en el fondo al Estrecho de Magallanes, muy dinámico hoy día, con mucha actividad, buques de distintas nacionalidades. Pero en nuestra región no solamente el Estrecho de Magallanes es cruzado por embarcaciones de distintos países, también tenemos un tránsito recurrente desde La Mirada, desde la Universidad de Magallanes, algunos alumnos que vienen a estudiar a esta tierra, y en más de alguna oportunidad ellos pasan también a recorrer sus viejas aulas y a contarnos en qué ha acontecido en este último tiempo, sobre todo con esta apreciación de su desarrollo profesional en el ámbito antártico. Es por ello que los vamos a invitar a una entrevista de una investigadora proveniente de Alaska y que nos va a contar cómo llega ella al territorio antártico y su paso por la ciudad de Punta Arenas. Bueno, estamos acá con Julia York, una joven que nos visita en la ciudad de Punta Arenas, y hay un antes y un después, Julia, porque nos conocimos cuando estaba con toda esta expectativa de tu viaje hacia la Antártica y ahora estamos acá en tu regreso, así que yo me imagino que la Julia de antes Sí. es diferente a la Julia de ahora, ¿cierto? Sí. Me imagino que tus sentimientos han ido cambiando al respecto. Julia, cuéntanos de dónde eres efectivamente y qué es lo que estás haciendo acá. Sí, yo nací en Alaska y ahora estoy viviendo en Illinois y estoy haciendo mi postdoc en la Universidad de Illinois y tengo una beca para venir a Chile, a la Universidad Austral en Valdivia,
y estoy trabajando, estoy aprendiendo lo que puedo y me fui con la expedición científica Antártica 60 con IDEAL, con el Centro de Investigación IDEAL, sí. IDEAL, Y sí. en conjunto con Junto el con- Instituto Antártico Chileno. Sí, exactamente, junto con la profesora Leila Cárdenas Ajá. y nos fuimos a Antártica. Ajá. recién. ¿Y estuviste concentrada en tu trabajo en alguna base en especial en Antártica? Sí, nos fuimos a O'Higgins, la base O'Higgins, Ah, la base O'Higgins del ejército de del Chile. ejército, sí. En la península antártica. En la península, sí, Eso. en el continente. En el continente, ese es un, Sí. un hito Sí. que generalmente los investigadores también buscan detrás, porque personalmente muchas veces las actividades se desarrollan en las islas subantárticas, que están cerca de la Antártica también, pero pisar la Antártica es otra cosa. Y Sí. de hecho el paisaje también se nota inmediatamente, es decir, la población de los pingüinos, la Exactamente. actividad de la biodiversidad Sí, es considerable. Tú me contabas que naciste, o acabas de decir en tu inicio, naciste en Alaska. Sí. Para nosotros es súper importante porque siempre estamos mirando el antípodas, ya desde las latitudes de Alaska, que está muy cerca del Polo Norte o del Ártico, me habían dicho, y nosotros que estamos muy cerca del Antártico. En nuestras actividades educativas muchas veces colocamos énfasis en tener el conocimiento del Ártico también para tener completa la idea de lo que significan los polos, ¿ya? Y de hecho hay un mes en que nosotros celebramos la Semana Polar Internacional, donde abordamos los temas comparando la biodiversidad del Ártico, del Antártico, que muchas veces las condiciones ambientales igual son diferentes, a pesar de que son zonas subpolares o polares, pero tienen algunas diferencias. Cuéntanos un poco de tu experiencia de vida en Alaska. Sí, Alaska es muy bonito y parece mucho a Punta Arenas. Creo que la cultura es muy similar, como la gente son muy unidos y tranquilos. Ajá, sí. Sí, y cuando estoy acá recuerdo mucho de Alaska. ¿Percibiste eso? Sí. La gente acá es como más familiar, Sí. más unidos, como dices tú, más tranquilos, más lenta la vida Más también. lenta, sí. Sí, exactamente. Pero ahí es muy, muy bonito en Alaska. Me encanta la luz y sí, tenemos alces Sí. y hace mucho frío a veces. Ahora es como menos 40 grados en ahora la casa de mis claro, padres. están en invierno. Sí. Una cosa interesante es que nos puedas contar, por ejemplo, estando tú, ¿hasta qué edad estuviste en Alaska? Hasta 17 años. 17 años, o sea, pasaste buen tiempo en la escuela. Sí. Y cuéntanos, en la época de tu escolaridad, ¿sabías de Antártica estando en un ambiente ártico? Sí, cuando yo era niña estaba en una competencia de dibujos, algo así. Ah. Y yo hice como un dibujo de un mapa, creo, del mundo. Y yo pone como el nombre de Antártico, pero en inglés como ant es como tía, Sí. y yo pone como Antártica como tía ártica. y gané la competencia. Competencia. Y Fabuloso. creo que siempre quería ir a Antártica y conocerlo. Siento como, sí, es muy similar. Hay conexiones entre la Antártica y el Ártico y como me siento muy cómoda acá. Ajá. ¿Y has tenido la oportunidad de ir al Ártico? Sí. Ya. Sí, mi papá también es biólogo y está trabajando con hibernación
y por eso me fui con él al Ártico muchas qué veces. interesante, muy bonito. Sí, muy Un bonito. viaje familiar Sí. muy compenetrado. Es Sí. diferente muchas veces si viajas con un investigador, puede ser, o un profesor, a que viajes con el padre. Sí, Es un diferente. vínculo y una relación Pero muy fuerte. ahora estoy empezando mi propio trabajo ahí. En julio me voy a Alaska para pescar también ahí. Perfecto. ¿Cómo ves tú la evolución de las mujeres en el mundo de la ciencia polar efectivamente? Sí. Es una buena pregunta. Sí, en Estados Unidos falta mujeres, Sí. en ciencias polares y más arriba en la jerarquía, como que hay muchos estudiantes que son mujeres, pero más allá de eso menos, Okay. cada vez. Y acá cuando llegué a Chile, a Punta Arenas, me fui a un congreso acá en la UMAG, el Congreso Antártico Chileno, y creo que la mayoría eran mujeres ahí. Y me sentí muy como empoderosa por eso. Empoderada. Empoderada, gracias. Sí. Es una idea que se está fortaleciendo a través del tiempo de dar esta cabida, obviamente orientando desde los inicios de los estudios, del ingreso a los posgrados. La Universidad de Magallanes también está anclada en estos temas de poder favorecer y dar oportunidades a nuevas estudiantes que se interesen por la ciencia, la investigación y sobre todo, bueno, en el ámbito de lo subantártico y antártico. Así que es importante eso. Sabemos que el Instituto Antártico Chileno también está fortaleciendo muchas áreas y en el mundo en general hay una visión diferente para la entidad femenina que pudiese entrar en este mundo. Nosotros tenemos actividades a través de un programa educativo de sello antártico y hemos visto que generalmente las estudiantes mujeres son las más entusiasmadas en poder acceder a esta posibilidad de encaminarse hacia la ruta del conocimiento, de la ciencia y bueno, ahí hay una labor importante de los profesores. Cuéntanos, nos decías con respecto a un dibujo que tú hiciste ya en tu época escolar, ¿hubo alguna incidencia de algún profesor, una profesora que encaminó esta mirada hacia estas zonas que son agrestes, pero obviamente son muy interesantes hoy en día? Sí, tenía muchos profesores que me ayudó en mi camino y más que que tienen respuestas para todas mis preguntas. Eso es importante. Súper importante, sí. Yo tenía una profe en la escuela, se llama Cindy Beal, que era mi profesora de biología y ella fue súper importante en mi camino y me dijo como puedes seguir en y sí. Fue alimentando tu sueño Y tenía la paciencia con todas las preguntas. Como buen profesor, profesora. Sí. Sí, es una condición fundamental para poder acceder a esto. Ahora cuéntanos un poquito más de lo específico, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás investigando. Sí, estoy estudiando cómo los peces polares detectan la temperatura. Y esto me interesa porque, claro que en las áreas polares la temperatura está cambiando mucho y muy rápido. En Alaska igual que Antártica. Y los peces viven en el mar y son
como está en la temperatura de su medio ambiente. Necesitan detectar la temperatura. Es súper importante por los peces. Y los peces son muy importantes para todos. Claro, dentro de la cadena Sí. trófica es importante. Y no sabemos cómo exactamente funciona y cómo va a cambiar con cambio climático y cómo adaptaran a la temperatura en Antártica, que es súper fría, como menos 2 grados todo el invierno. Y los peces son muy interesantes, tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en Antártica. Y ahora estoy estudiando como las partes del cuerpo que detectan la temperatura, como las partes del cerebro y la piel y las branquias también para los peces. Y yo saqué mis muestras de los peces en la Antártica, y ahora voy a volver a Estados Unidos con las muestras y secuenciarlos como para la genoma y El estudio interno ahí. ¿Y eso tiene un tiempo prolongado para tu estudio, para tu investigación? Llevando esas muestras, ¿cuándo piensas tú que tienes ya resultados? Tengo el congreso de SCAR acá en agosto, en Pucón, y espero que pueda presentar los resultados ahí. Eso Sí. es muy pronto. Es muy pronto. Ahora, todo esto es una cosa nueva para ti en cuanto a tu investigación, y se te están abriendo otros campos también de acción, porque un pez que tenga la capacidad de soportar bajas temperaturas, yo me imagino que esta condición también fortalece un poco la idea de tomar este conocimiento hacia la medicina, por ejemplo, de lo que puede hacer aplicable en términos naturales como lo hace el pez, que podría favorecer el desarrollo del conocimiento con respecto al frío y algunas enfermedades que pueden haber. Sí, ¿Que hay algo de eso con respecto a tu Sí, en mi estudio en específico estoy estudiando canales iónicos y tenemos los mismos canales que los peces. Y por eso sí, ahora no sabemos exactamente cómo funcionan. Como cuando yo toco con algo que con calor, con frío, y siento con calor o frío, no sabemos cómo funciona los canales. Y ahora por eso sí tiene aplicaciones en humanos también. Súper interesante. Vamos a la parte de la Julia de antes de ir a la Antártica y la Julia después. A ver, Sí. ¿qué pasó? Tenía muchas preguntas para ti cómo funciona la vida en Antártica, necesito botas, Sí. ¿qué necesito? Las ropas. Sí, muy nervioso por eso, pero fue súper buena. Sí. La Julia antes con mucha emoción, como emocionante y nerviosa también, pero toda mi experiencia en Chile ya fue súper bueno y parece que ahora entiendo que en las bases ahí somos todo un equipo. Eso. Y si faltas algo, no importa. Eso. Podemos hacer podemos ayudar con todo. Exacto. Y sí, me sentí muy bienvenida ahí. Ajá. Y ahora quiero volver. Ahí viene todo ese proceso de enamoramiento con la Antártica y Sí. claro, ya de vuelta acá en tomar como la normalidad en el continente americano,
ya empieza a consolidarse esta sensación, este sentimiento, y obviamente la respuesta es el enamoramiento hacia estos sectores. Estamos muy contentos de recibirte, Julia. Quisiéramos que en el futuro también podamos tener algunas oportunidades para conversar cómo va evolucionando tu trabajo. Así que siéntete bienvenida acá en la Universidad de Magallanes, en el Centro de Investigación Gaia Antártica, y muchos espacios para conversar y bueno, acá está tu familia antártica. Gracias, Alfredo. Bueno, Sí. estamos entonces terminando esta entrevista con Julia York, quien nos visita acá en la Universidad de Magallanes, y bueno, hemos aprendido bastante con el trabajo que está haciendo Julia, y pensamos que obviamente en el futuro próximo la podemos tener también en estas pantallas hacia la comunidad de Punta Arenas. Muchas gracias. Gracias. La Antártica chilena. En este maravilloso ejemplar, don Óscar Pinochet de la Barra se refiere, entre otros aspectos, a las exploraciones, a la descripción geográfica del continente antártico y al Decreto Supremo chileno de 1940. También se ocupa de los aspectos históricos, desde las primeras capitulaciones coloniales otorgadas por el monarca español hasta el Tratado Chileno-Argentino de 1881 y su vinculación con la cuestión antártica. Al hacer ahora en este momento una valoración o balance histórico del libro La Antártica chilena, sorprende la combinación y encadenamiento de materias geográficas, jurídicas, diplomáticas, administrativas, históricas y políticas que don Óscar logró a lo largo de todo el texto sin apartarse de su objetivo principal, cuál era fundamentar la reclamación y delimitación chilena al interior del sector angular de los 53 grados a los 90 grados de longitud oeste. En este sentido, la obra representa una perfecta continuación de lo ya realizado por la Comisión Especial presidida por el profesor Escudero en 1939 y que había dado lugar al mencionado Decreto Antártico chileno. Querido Eduardo, esperé este momento para agradecerte de este regalo, porque coincide justamente con el aprecio que tenemos de nuestra amistad desde el colegio, y estoy en la Bahía Chile, ¿ya? Y este libro se centra fundamentalmente en sus escritos, en sus estudios por parte de Óscar Pinochet de la Barra, que es un personaje o fue un personaje muy importante para la posesión de Chile sobre la Antártica, la reunión de toda la información. Y estoy acá, a pesar de que no se ve porque tenemos mucha niebla, debiera estar la base Arturo Prat, donde se construyó la primera estación, que fue la Estación Soberanía. Acá lo dice todo, así que le dimos, yo creo, un regalo a este libro, que es uno de los originales, ¿ya? Y obviamente agradecerte este importante regalo que lo guardo con mucho aprecio. Un abrazo a tu familia, un abrazo para ti también y mucho cariño. La historia de la exploración antártica es también una historia de sufrimiento y sacrificio. Desde los primeros viajeros, los exploradores pagaron un alto costo en su búsqueda de lo desconocido. Cuando la Antártica era un continente inexplorado, las largas travesías exponían a los hombres a enfermedades devastadoras. El escorbuto, por ejemplo, cobró la vida de muchos exploradores que carecían de suministros frescos durante meses. Con los primeros asentamientos, nuevas enfermedades aparecieron,
Pocos médicos se aventuraban en este territorio hostil y la asistencia sanitaria solía recaer en barberos o compañeros sin formación. Hoy la prioridad es proteger la salud del personal científico. Cada base antártica, ya sea permanente o temporal, cuenta con instalaciones para emergencias médicas y se realizan chequeos rigurosos antes de enviar a alguien al continente blanco. Las mejoras en transporte permiten evacuaciones más rápidas, algo impensable en el pasado, pero el futuro presenta nuevos desafíos para la medicina antártica. Investigar enfermedades propias del ambiente polar y descubrir compuestos en los fondos marinos que podrían ser la clave de nuevos medicamentos. La historia de la Antártica es una historia de supervivencia y aún queda mucho por descubrir. Realizar ejercicio en espacios nevados, espacios invernales, es importante considerar aspectos de la fisiología del ejercicio. Es muy importante tener en cuenta situaciones de salud, por lo tanto la protección es fundamental. De hecho, llevo estas gafas sobre todo porque hay mucha luminosidad que obliga en cierta medida a proteger nuestra vista, utilizando tanto lentes, que son muy comunes para el sol, como también antiparras. La protección de las manos y de los pies son fundamentales para una buena salud en territorios nevados como en el que estamos en este momento. Para ello vamos a profundizar algo importante dentro de lo que ha sido la expedición Muono, que se desarrolla en este verano austral, en donde pudimos conocer un hito importante en la Antártica acerca de la Fundación Acrux. Vamos a conversar con parte de su personal y nos vamos a enterar de qué se trata. Estimados amigos y amigas, estamos en el programa Albaterra, la Antártica Profunda. Recuerden que la Antártica Profunda se refiere a que vamos a indagar en diferentes temas vinculados al quehacer antártico. Y hoy día estamos junto a la doctora Carolina Cerón, quien nos va a contar unas cosas que estamos realmente admirados de lo que hace la Fundación Acrux. Ella nos va a contar un poquito y acompañados también con Xavi Hernández del Colegio Tau y que nos favorece en cierta medida poder llegar a ustedes quienes siguen este programa para poder entender mejor cuál es la función en un buque multipropósito como el Sargento Aldea, el cual tiene y considera un hospital en sus instalaciones. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí conversando con ustedes. En realidad es un honor para mí, representando a la Fundación Acrux, estar aquí en este momento, tanto conversando con ustedes y contándoles un poco acerca de las cosas que hacemos, así como estar aquí haciendo lo que hacemos. ¿Ya? La Fundación Acrux es una fundación sin fines de lucro que tiene aproximadamente 20 años, que surgió al alero de la Armada con muchos reservistas navales como yo, que soy reserva naval, que éramos además profesionales de salud y hacíamos operativos médicos a lo largo de Chile. Con el correr de los años nos profesionalizamos un poco, empezaron a venir muchos médicos y profesionales de la salud civiles que empezaron a trabajar con nosotros y ahora nos convertimos en una sociedad, en una fundación sin fines de lucro y hacemos operativos tanto con la Armada como de manera particular apoyando a los servicios de salud del país. Yo me imagino que a través de esta conformación de la fundación hay mucho interés por el personal médico en integrar estos operativos que hacen ustedes. Sí, en realidad yo creo que aquí lo que mejor funciona es el boca a boca. Ya nosotros partimos con un grupito chico de médicos interesados y en la medida que se dan cuenta de lo que hacemos, salen con el corazón llenito de amor en realidad. Exacto, porque uno sí. de verdad que se devuelve de un operativo trayendo cargado en el alma mucho más de lo que deja cuando va a un operativo. Entonces ellos mismos nos hacen un poco la publicidad y siempre hay médicos que están interesados por compartir con nosotros esta experiencia y los que ya están quieren seguir viniendo siempre en la medida de lo que pueden. Así que realmente es una linda experiencia. Y cuéntenos, en este hospital del buque multipropósito Sargento Aldea,
¿Cuántas campañas han desarrollado en diferentes operativos? Yo creo que todos los años, al menos, bueno, el buque estuvo un par de años fuera de servicio por reparaciones, pero desde el 2013 en adelante, por lo menos hacemos al menos una campaña a diferentes lugares del país en el buque. ¿Ya? Así que hemos ido a Juan Fernández, hemos ido al norte, al sur del país. En realidad estamos en todas partes. Y esta es primera vez pero, acá en la Antártica. Pero aquí en la Antártica esta es la primera vez que, primero que nada, se embarca un grupo de profesionales por tanto tiempo. Habitualmente nuestros operativos son de 3 días, máximo una semana. Claro. Ya, así que estar cerca de un mes es inédito en realidad y necesita mucha entrega de parte de nuestros profesionales, que todos son voluntarios, ninguno cobra por esto. Es más, dejamos nuestros trabajos abandonados en cierta medida para venir a apoyar acá. Segundo, porque es la primera vez que llegamos con profesionales, especialistas, no con médicos generales, sino con especialistas, a trabajar en un buque y en un lugar tan apartado como lo es la Antártica. Entonces estamos muy orgullosos, creemos que estamos haciendo una labor muy bonita y muy interesante a la sazón de los días que llevamos casi 2 semanas trabajando, en realidad son como 10 días, porque entre que nos instalamos y todo, son como 10 días trabajando, y en estos 10 días llevamos alrededor de 1.200 atenciones, entre las consultas y los procedimientos, porque la idea, y nosotros trajimos a 9 especialistas, es que si alguien necesita una atención por el traumatólogo y el traumatólogo requiere una ecografía de parte blanda o de una articulación, el radiólogo la hace de inmediato y se lo deriva de nuevo al traumatólogo y cerramos el proceso de atención del paciente con las indicaciones finales, con el diagnóstico, el tratamiento, con muy todo. rápido. Exacto, entonces trajimos a un oftalmólogo con una tecnóloga médica de oftalmología que hacen prestaciones complementarias y nos permiten dejar al paciente con su receta de lentes o con su indicación de no necesita o lo que sea. Lo mismo con la otorrino, que trajo una tecnóloga médica de otorrino. Trajimos una dentista que ha sido lejos la prestación más solicitada. Yo creo que la dentista es la que más ha trabajado de todos nosotros. Vinimos también con el auspicio del laboratorio Siemens, nos prestó una máquina de hemoglobina glicosilada que tiene como finalidad detectar el riesgo de una prediabetes o una resistencia a la insulina. Y etcétera, etcétera. Tenemos el radiólogo. Muy amplio el campo. Y como te digo, hemos hecho más de, yo creo que estamos llegando, hasta ayer eran 1.100 y tanto. Así que hoy día yo creo que llegamos a las 1.200 prestaciones. Yo entiendo que estamos viviendo para todos los alumnos que tenemos en Barcelona, por ejemplo, y aquí en Chile, un momento histórico, ¿no? Que la primera vez en la historia antártica que un hospital flotante se aproxima al continente a atender a las dotaciones, imagino, no solo del buque, sino también de las bases. Hemos atendido a las dotaciones de las bases, hemos atendido a dotaciones de bases extranjeras, es importante, Uruguay, de Ecuador, a algunos pasajeros que venían en el buque y que pertenecen a otros países también los hemos atendido. O sea, haces un servicio internacional. Exacto. Aquí no entendemos de banderas ni entendemos de nada. El espíritu antártico. Exacto, aquí no hay banderas, no hay límites geográficos. Hay solo personas que necesitan de nuestra atención y por eso estamos. Y no podríamos estar, perdón que te interrumpa, si no fuera por el apoyo de la Armada. O sea, sin la Armada y sin este maravilloso buque que tiene además estas habilitaciones de hospital que son extraordinarias. Tiene 2 pabellones que de verdad algunos hospitales de Santiago se lo quisieran. 2 pabellones excelentes, equipo de rayo, box para atender, hospitalización, en realidad es realmente maravilloso. Me imagino que usted tuvo una participación en lo que fue la época del coronavirus y que el buque estuvo, y cuán clave fue para proteger en cierta medida a nuestra población como una alternativa de asistencia. Muchas prestaciones y se realizaron muchas cirugías. Sí. Ya, que evidentemente los hospitales de nuestro país estaban llenos de pacientes con coronavirus, era difícil atender sobre todo las necesidades quirúrgicas de las personas, entonces esto fue una tremenda oportunidad de llegar con atenciones de salud a todas partes. ¿Ya? Y como te digo, la Marina para eso ha sido un apoyo importante. Sí. Y esto que estamos viviendo ahora mismo tan histórico, ¿es una prueba piloto que estáis probando a ver qué tal funciona? ¿O el gobierno chino tiene la intención, o vosotros como fundación, de que sea una cosa que se haga cada año?
O sea, nosotros como fundación nos encantaría que esto fuera la oportunidad de hacerlo cada año y llegar allá. Esta es nuestra primera objetivo, ¿no? Nuestra primera llegada a algún operativo tan lejano y con tantos días, ¿ya? Y va a ser una experiencia increíble para ver si es factible seguir haciendo esto. De aquí van a salir, el apoyo es grande. De aquí van a salir muchas miradas, muchas necesidades, muchos análisis de los problemas logísticos y todo lo que se considere Creo que todo lo que estamos haciendo es un bagaje de experiencias tremendamente grande para los futuros operativos, tanto los pequeños o los más largos, ya para poder hacer cosas un poquito más grandes, de más tiempo, con más especialistas. Acá vinimos con un grupo muy reducido de especialistas. A mí realmente me quemaban las manos por, como directora de la fundación, tratar de traer, y yo tenía muchos más especialistas que querían venir. Había una cantidad reducida de cupos que podíamos venir. Y a todo esto, ¿cuál fue la fórmula para seleccionar al equipo de especialistas? En realidad, la idea era, primero que nada, invitar a nuestros especialistas que habitualmente colaboran muy cercanamente con la fundación y que van a muchos operativos y que nos ayudan en todo. Pero dado que estábamos justo en pleno verano de nuestro país y además que el tiempo era bastante largo, o sea, eran inicialmente 3 semanas, pero sabíamos que se podía extender un poco más, no era tan fácil, todos tienen su familia, sus vacaciones ya organizadas, entonces fuimos buscando también con pinzas. Yo en general la idea mía era tratar de encontrar gente que estuviera muy camiseteada con lo que hacemos por las personas, fuese o no fuese de la fundación. ¿Ya? Y así buscamos a la dentista, buscamos a través de los conocidos y de la red de conocidos que uno tiene, nos fueron llegando nombres de personas que estaban interesadas y de esa manera armamos este grupo. De hecho, hay por lo menos 2 que nunca antes habían, 3 que nunca antes habían participado en un operativo médico y se fueron y con les tocó todo, acá. con todo. Qué bien. Ya sé que es, claro, no tenéis datos comparativos, porque es la primera vez que bajáis a la Antártica, pero ¿has percibido algún tipo de patología, traumatismos muy típico de las dotaciones que están en la Antártida? En general las patologías traumáticas han sido importantes. ¿Lo más habitual? Sí. En términos de que, dado el trabajo que hacen, la dotación de los buques o incluso en las bases, es un trabajo que tiene mucha fuerza física y que puedes tener desgarros, cosas así. Gracias a Dios no hemos tenido grandes accidentes ni nada de eso, pero eso se ve con relativa frecuencia. Y lo otro que uno ve es que a pesar de que sabemos que la población que está en las bases ya que es una población relativamente sana y la mayoría bastante joven, se preparan para eso también. Se preparan para estos viajes largos o para las estadías largas en la Antártica. Igual hay necesidades que cubrir, igual hay cosas que aparecen y los controles con el oftalmólogo han sido tremendamente importantes y con dental. El tema dental, uno dice, no, ya me hice control dental, estoy bien y me voy a la Antártica, pero probablemente lo que la gente no tiene muy puesta claridad es que de partida la dentadura y nuestra salud bucal es una cosa tremendamente móvil y rápida. Nuestros dientes se mueven en nuestra boca realmente, cualquier pequeña cosa los altera. ¿Ya? Y si uno no actúa rápido, después tenemos consecuencias dificultades, mayores. Entonces, venir con la dentista, que de verdad ha trabajado muchísimo, ha sido un tremendo aporte. Y no vinimos a hacer higiene. La idea, nosotros pensábamos que íbamos a hacer mucha higiene, que es como lo básico. Y en realidad ha tenido que ser tratamientos importantes. Y aprovechando que te tenemos, porque a mí a veces en el colegio alumnos me preguntan el por qué se obliga a las dotaciones que van a las bases operarse del apéndice. Esa es la pregunta que muchos alumnos preguntan. Bueno, en la gente joven en nuestro país, el apendicitis, ¿ya? Que es la inflamación aguda del apéndice, es una patología que debe ser operada. ¿Ya? En salud siempre decimos que la vesícula espera al amanecer, pero el apéndice no espera al anochecer. Es decir, hay que operarla. Hay que operarla porque si no el apéndice se puede romper, es un órgano muy pequeñito y muy friable, muy fácil de romperse, y eso podría significar una enfermedad muy grave, que es una peritonitis, ¿ya? Y que puede comprometer rápidamente la vida de cualquier persona. Y además es una enfermedad que aparece en pocas horas. Entre que el paciente empieza con síntomas y uno tiene que operarlo, tienes muy poco tiempo, por tanto es importante
Agilizar operarlos todo, antes, sí. de modo de que no tengan ese riesgo Ajá. estando en un lugar en donde extraerlo de aquí a través de un medio aéreo es Y de por más medio fácil. el Y tiempo toma su atmosférico. tiempo. Y además Claro, dependemos sí. del clima. Exacto. Entonces no es tan sencillo y es importante tomar esas precauciones para evitar riesgos mayores. Y del aspecto médico, ¿sería conveniente tener alguna precaución más, aparte del apéndice? ¿De alguna cosa que dijeras, mira, pues Esto, una mira, revisión dental, Exacto. Sí, ¿no? Los que van a la Antártica, yo creo que de cualquier dotación, de cualquier parte, en general pasan por una rigurosa examinación física. Ya se les hacen exámenes de laboratorio, se les examina desde todos los ámbitos, de modo de que cualquier cosa que pudiera estar alterada se solucione o eventualmente evite que pueda ir esa persona en particular y tenga que ir otra en su reemplazo. El tema dental, tienen que ir con sus ojitos sanos, con sus oídos sanos, Ajá. con la salud oral bien compensada y todas las indicaciones, de modo de no tener problemas. Pero nuestro cuerpo Ya. da sorpresa y Ya. siempre podemos tener alguna cosa aguda y enfermarnos de alguna cosa, no necesariamente solo el apéndice, cualquier persona puede hacer un cálculo renal, por Claro. ejemplo, que también se convierte en una emergencia si uno no tiene los medios para manejarlo en ese momento. Ahora, esta es la unidad clave dentro de la Armada de Chile, sabiendo que nuestro país es un país muy sensible a las catástrofes, casos de terremotos, casos de erupciones. Yo me imagino que están prestos siempre a responder Es que yo creo que la Armada de Chile siempre está presta a responder. Es- Ya, yo tengo el corazón puesto en la Armada como reservista y es lo que he visto, lo que vemos cada vez que pasa alguna catástrofe en nuestro país, es que todas nuestras Fuerzas Armadas Es verdad, sí. se ponen A disposición, a sí. disposición de las Sí. autoridades para apoyar en todo, Eso. desde las cosas tan nimias como una elección Ajá. a cosas tan importantes como el incendio en Valparaíso hace poco más de un mes atrás, Sí. como las erupciones volcánicas, como las inundaciones, Ujú. etcétera, etcétera. Están ahí nuestras Fuerzas Armadas y en particular nuestra Marina siempre está apoyando en todo lo que sea necesario y con toda su fuerza y Todas sus capacidades, sus capacidades. sí. Entonces, obviamente tener un buque hospital como este es un buque multipropósito, Sí. no es solo un buque hospital, pero Exacto. tiene toda esta habilitación Sí, hospitalaria que sí. es tremenda, es de todas formas un tremendo apoyo cuando se hace necesario. Siempre en el conocimiento de esta unidad nos hemos dado cuenta de que qué es lo que significa un buque multipropósito. Y ya sabemos la capacidad de carga que tiene, la capacidad de transporte de personal, pero queda siempre para el último de que tiene un hospital, y ahí la gran sorpresa Exacto. para todos. No, sí. uno se sorprende, incluso Sí. uno que es de la salud se sorprende cuando Sí, llega sí. acá. Y Yo ve la conocí la instalación. aldea en el 2013, Ya. el primer operativo en el que participé y fue justo en la aldea. Y está realmente impresionada. Y ahora que han pasado una buena cantidad de años, lo veo y está mejor aún. Es. Está mucho mejor Mucho que antes, mejor está instalado. con todas las habilitaciones, todos los equipos. Ya el traumatólogo me decía que tiene un par de motores que usan los traumatólogos que él se los quisiera en el hospital donde trabaja. Así que realmente Interesante. está muy bien habilitado. Bueno, doctora, estamos, y Xavi Sí, también. encantadísimo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por Muchas tener la gracias. oportunidad de La verdad, contarles. cuando te pedí el poder hacer la entrevista, no dudó ni un segundo. Me dijo, hoy tanto, Es. Xavi, en cualquier momento me localizas y hacemos la entrevista. Exacto. O sea que muy agradecido. Sí. No, gracias a ustedes, en serio. Bueno, y agradecemos también la atención de quienes nos siguen en Albaterra, y acá tenemos un ejemplo más de lo que significan nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo la Armada de Chile con respecto a su poder en atender a nuestra población. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, amigos y amigas, hemos finalizado entonces un nuevo capítulo de Albaterra, la Antártica Profunda. Los estamos invitando para futuros capítulos y episodios de este entretenido programa que lleva a toda la comunidad magallánica y a nuestro país a conocer de una manera diferente, profundizando, como bien dice el título del programa, Albaterra, la Antártica Profunda. Albaterra, la Antártica Profunda.